David Hernández. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo está, iglesia? Bien, victoria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Mi hermana Leslie, si me puedes subir un poquito el volumen, por favor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Es el número 8, ¿verdad? Gloria a ti, Jesús. Ahí está bien. Aleluya. Gracias. Si está muy fuerte me dice, ¿ok, iglesia? Aleluya. Vamos, sí, bájale un poquito nada más, un poquitito. Gloria a ti, Jesús. Vaya conmigo ahí a la hermosa palabra de Dios. Vamos a comenzar en Lucas 21. Amén. Gloria a ti, Jesús. Y esto va a estar del 29 al 36. Lucas 21 del 29, perdón, al 36. ¿Ya está ahí? Amén. Dice la hermosa palabra de Dios. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos, iglesia. Bendito Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Sabemos que tu presencia está aquí en esta mañana. Sabemos que tú quieres hablar a tu pueblo, a tu iglesia, a tus escogidos, a tus redimidos. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, ya casi tarde, bendito Dios, nos humillamos delante de tu presencia, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros oídos espirituales para escuchar tu hermosa voz. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Tome su asiento, iglesia. Hermoso es nuestro Dios, amén. Si me das mi té, por favor. Gracias. Dios es bueno, amén, iglesia. Amén. Estamos saliendo de una enfermedad ahí chiquilla, pero gracias a Dios ya estamos mucho mejor, ya casi al 99.9%. Iglesia, hace 3 semanas yo le había pedido de favor a mi esposa que nos hablara de las primeras 8 profecías, porque se acuerda que le dije que íbamos a comenzar con 33 profecías antes del fin. Antes del fin, todavía no es el fin, pero son antes del fin, amén. Amén. De esta manera nosotros como cristianos vamos a ir viendo lo que está pasando. Y lo que acabamos de leer ahí en el 29, ¿qué dice? Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Como usted sabe, iglesia, ¿quién es la higuera? Israel es la higuera. Mi esposa habló de eso. De hecho, ella dio la primera profecía, que es llamada el verano está cerca. Dio la profecía número 2, nace un país. La número 3, Dios reúne a los judíos, el retorno de los repatriados. La número 4 dio la número 5, la repatriación, el renuevo de Israel, la prosperidad del nuevo Israel y la limpieza del idioma. Si usted no estuvo aquí o por algún motivo, ¿verdad?, no pudo venir, se lo perdió. Ahí está en el canal de YouTube.
Vaya ahí y ahí mi esposa explica muy detalladamente estas primeras 8 profecías. Estas profecías, como lo estoy diciendo, estas profecías hablan de Israel, ¿verdad? Que miremos a ver a la higuera. Bueno, hay mucho que decir, pero Israel es nuestro centro de atención. Amén. Ahora cuando comenzó la guerra, mucha gente que le tiene odio, fíjese iglesia, como un país tan pequeño se le odia en todo, casi todo el mundo. Son pocos los que apoyan a Israel, ¿verdad? Pero ¿por qué es esto, iglesia? Porque es el pueblo escogido de Dios. Aunque ellos no se metan con las personas, ¿verdad? Se meten con él porque está bendecido por Dios. Y Satanás es el que comanda todo ese odio, ese coraje en contra del pueblo de Dios. Amén. Pero hay bendición. Cuando usted bendice a Israel, Amén. usted es bendecido. Amén. Sí, es amén. Se lo dijo Dios a Jacob. Entonces, si Dios lo dijo, ¿qué acabamos de leer? Dijo, mis palabras pasarán. ¿Qué dijo? Las palabras, todo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Así es que mi esposa dio esta primera profecía acerca de que volteemos a ver a la higuera. Y fíjese, iglesia, me gustaba mucho ahí en el 34 que dice, mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos. Usted no necesita ayuda, iglesia, de que alguien más le explique las profecías, porque usted tiene el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios aquí. Jesús está diciendo, mirad también por vosotros mismos. Pero fíjese, es una advertencia de Jesús para su vida. Está diciendo que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, porque aquella iglesia que es de Cristo se va a enfocar en la palabra de Dios, se va a enfocar en las cosas de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente, vamos a estar hablando de los falsos profetas, es una de las profecías, no me quiero adelantar, pero vamos a continuar. Voy a hablar de las profecías del ámbito espiritual, el ámbito espiritual, y vamos a comenzar con los falsos cristos, y eso está en Mateo 24, vaya conmigo ahí a Mateo 24. Esta es la número 9, falsos cristos. Mateo 24, del 4 al 5. Fíjese lo que dice ahí. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿a muchos qué, iglesia? Engañarán. A muchos. Wow. Qué tremendo, Jesús lo está diciendo. Palabras de Cristo en rojo. Mirad que nadie nos engañe, iglesia, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese qué tremendo, iglesia. Ha habido muchos, yo sé que ahorita en la actualidad hay muchos que están predicando la palabra de Dios y la están predicando de una mala manera. Amén. Cuando Jesús aquí nos está hablando estas hermosas palabras, nos está dando una advertencia. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué, iglesia? Porque es muy fácil ser engañado si uno no está leyendo la palabra, si uno no está orando. Y mire, voy a decir solamente los apellidos, ojalá y no se me salga el nombre, pero muchos van a poder encontrarlo esto en el santo Google, ¿verdad? Ahí en el Google usted lo puede buscar, ahí mírelo. Existió un hombre allá en Corea de apellido Moon. Este hombre operó del 1920 al 2012, y este hombre se autoproclamó el Mesías. El Mesías ya vino, amén. El Mesías estuvo paseándose por Israel haciendo milagros y sanidades, amén. Pero este hombre se autoproclamó el Mesías. Él fue el fundador de la iglesia La Unificación. Y este hombre, ¿cuántos saben que para poderse casar uno, primero tiene que pasar un tiempo de proceso en conocer a la persona? Amén. Y pero antes de todo esto, iglesia, para los jovencitos, para los que ya están pensando en casarse, ¿verdad?
uno tiene que primero pedir dirección de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Porque si no le va a pasar como el del caballo, ¿verdad? Luego le va a querer echar la culpa a Dios cuando usted es el que toma sus propias decisiones. Amén, jóvenes. Entonces usted tiene que pedirle a Dios. Fíjese, tengo una tía que ella cuando llegó a los caminos del Señor, recibió el bautismo del Espíritu Santo, todo fue hermoso, iba muy bien, y ella estaba congregando todo muy bien y tenía un novio, pero el novio no era cristiano, y ella siempre le estaba pidiendo a Dios: Señor, sálvalo, sálvalo, sálvalo. Pues todo parecía bien, la empezó a acompañar a la iglesia, todo iba de maravilla, pero resulta que en cierta ocasión mis papás fuimos para allá, para Sabinas Hidalgo, y mis papás en esa ocasión tuvieron la oportunidad de hablar con ella y le dijeron: mira, si este muchacho no ha aceptado a Cristo como tu Salvador, no te conviene, porque te puede incluso hasta alejar de los caminos de Dios. Ella no tomó muy bien la palabra, pero Dios es perfecto, Dios hace las cosas de una buena manera. Cuando después, al paso del tiempo, ella siguió llevando eso en oración delante de la presencia del Señor. Cuando un día ella le dijo a Dios: Señor, yo ya me quiero casar, quiero hacer las cosas bien delante de tu presencia, pero necesito dirección. Quiero que tú me des una señal de que si este joven con el que estoy saliendo, que es mi novio, quiero saber si me puedo casar con él. Entonces, así dejó la oración. Al poco tiempo, un día a este joven lo mandaron de viaje a entregar unos papeles. En el viaje tuvo un accidente y se mató, se murió. Fue bien evidente, ¿verdad?, que no era la voluntad de Dios que ella se casara con este joven. Amén. No desea uno cosas como estas para las personas, porque nadie merece morir sin Cristo y sin esperanza. Amén. Pero muchas veces no sabemos a veces lo que las personas practican, que han llegado a este nivel de que Dios los quiera cortar de la tierra. Muchas veces sabemos, ¿verdad?, que el que no honra a su padre y a su madre, que dice la palabra de Dios, que se acorta los días sobre la tierra. Amén. Pero a donde quiero llevarlo, iglesia, es a que después de esto, que ella se da cuenta que no era la voluntad de Dios, esos planes de que ella tenía que casarse, después se convierten en ir a estudiar la palabra de Dios de tiempo completo a un instituto bíblico. Cuando ella va y estudia en este instituto bíblico, conoce el amor de su vida, quien ahora es el que está pastoreando junto con ella en una iglesia allá en México. Entonces se da cuenta, iglesia, ella pudo haber dicho: no, es la voluntad de Dios, yo lo voy a ayudar para que acepte a Cristo como su Salvador, y él un día va a aceptar a Cristo como su Salvador y vamos a alabar a Dios por siempre. Pero no eran los caminos de Dios. El camino de Dios es que ella encontrara al hombre correcto que Dios tenía para ella, para que así ella pudiera hacer la voluntad de Dios. Porque si no, imagínese, ¿quién hubiera ido a ese lugar donde ella está predicando la palabra de Dios junto a su esposo si ella hubiera agarrado un camino incorrecto? Dios tiene obreros que siempre se levantan, ¿verdad? Pero el trabajo que era para ella por una decisión ella pudo haber cambiado. Pero gracias a Dios fue sabia, le pidió a Dios dirección y Dios le dio la dirección. Amén. Entonces lo llevaba a esto, iglesia, porque es muy importante seguir la mano de Dios, agarrarse de la mano de Dios. Porque mire, iglesia, este hombre del que le estoy hablando, este coreano, este hombre casaba personas sin hablar el mismo idioma y hacía bodas masivas. Es decir, él hablaba tanto del amor de Dios que decía: Dios nos ama y Dios quiere que usted sea feliz. ¿Cuántos se quieren casar? Vamos a tener una boda masiva. Todo el que se quiera casar, véngase. Entonces se venían todos los que se querían casar. Unos hasta ni hablaban el mismo idioma, unos no tenían ni siquiera ni un mes de conocerse, pero el pastor los casaba. Imagínense, iglesia, qué tan errado de la fe estaba este hombre, que al punto de casar personas sin siquiera conocerse. Eso es evidente. Si a veces el tener meses conociéndose, a veces pasan muchas cosas ya en el matrimonio, ¿verdad? Muchos problemas. Imagínense días de haberse conocido, iglesia. Amor a primera vista.
diría alguien por ahí. Amén. Este hombre, quizás él pensaba que estaba siendo bendecido por Dios porque él era tenía una empresa pesquera, le iba muy bien. Entonces todo lo que él deseaba hacer en el movimiento eclesiástico, él lo hacía. Entonces, pero muchas veces no todo quiere decir que todo provenga de la mano de Dios. Satanás también sabe bendecir a los que trabajan para engañar a las personas. Amén. Así es que tengamos mucho cuidado, iglesia. Este hombre ya en el 2012 ya partió, ¿verdad? Ya murió, así es que, pero no crea que son los únicos. También existió un hombre aquí en los Estados Unidos de apellido Jones, que él usaba, ¿ha mirado usted el cuadrito blanco que tienen los curas en sus atuendos, verdad? En sus sotanas. Bueno, él usaba uno de estos tipos. Jesús dijo que no nos dejáramos engañar, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el suicidio no es permitido delante de la presencia del Señor? Hay unas religiones, hay unos pastores que han dicho que no está mal si te suicidas, porque como quiera Dios conoce la intención del corazón, pero quitarse la vida es quitarle el derecho a Dios de cuando Él designó que te ibas a ir delante de la presencia del Señor. Yo no sé usted, pero yo me quiero ir cuando Dios decida que me tengo que ir, no cuando yo decido, porque yo no soy dueño de mi vida. A veces pensamos que cuando nacemos somos responsables y lo que nos dé, como dice por ahí el mundo, la regalada gana hacer, eso podemos hacer, pero no es correcto. Porque desde que nacemos, ¿de quién somos para empezar? Vamos a dejar a Dios a un ladito afuera. ¿De quién somos cuando nacemos? De nuestros padres, ¿verdad? Solo le debemos respeto a nuestros padres. Amén. Ahora, cuando ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿de quién somos? La Biblia dice que nosotros somos esclavos de Él, pero esclavos por amor. Amén. Entonces, nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera o porque se nos da la gana, si no es la voluntad de Dios. Bueno, ¿por qué le digo esto, iglesia? Porque este hombre, Jones, logró cometer el suicidio, el más grande de toda la historia. Un día hizo un servicio grande, les dio cianuro a todos los que estaban con él congregando en esa parte de Sudamérica. De hecho, ellos dicen que se sentía tan grande la gloria de Dios en ese lugar que parecía el paraíso. Muchos americanos vendieron sus propiedades aquí, vendieron sus empresas y se fueron a vivir a Sudamérica, a donde este pastor tenía este movimiento. Allá hicieron sus casas. Dicen, no, decían, testificaban algunos, en cuanto tú llegabas a ese lugar sentías la gloria de Dios, ahí estaba Dios. Pero iglesia, ¿cómo es posible que este hombre engañó a 918 personas para que cometieran suicidio el mismo día, a la misma hora? Cuando muestran las imágenes, iglesia, están en una iglesia así, pero como era en Sudamérica, tenían abiertos, era como un kiosco. No tenía paredes, solamente techo. Y se mira el tendedero de cuerpos, iglesia, muertos. Imagínense, 918 personas alrededor de la que ellos llamaban iglesia. ¿Se imagina, iglesia, qué tan tremendo es que las personas crean que este era un hombre santo y les llevó a suicidarse? Imagínense, ¿usted cree que esas personas entrarían a los cielos suicidándose de esa manera? No sé usted, pero yo no lo creo. Así es que murieron por envenenamiento, pero esto es porque son los falsos cristos de los que Jesús habló, que dijo que no nos dejásemos engañar, porque eso no es la voluntad de Dios. Amén. Hubo otro hombre también llamado de apellido Koresh. Este hombre también de 1959 a 1965 estuvo operando. Este también se autodenominó el Mesías. Pero dése cuenta, iglesia, yo sé que en el tiempo de los reyes, el rey David tuvo varias esposas y concubinas. Salomón, pues se le fue la mano, ¿verdad? Ya lo sabemos.
Pero este hombre tenía muchas esposas y de entre ellas eran menores de edad. Imagínense, iglesia, cómo un hombre santo de Dios va a estar queriendo tener varias esposas cuando no es permitido delante de la presencia del Señor. Solamente se puede tener una blanquita, ¿verdad? En mi caso, y nada más. Amén. No se puede tener más esposas. Pero este hombre, como era tan santo, se creía un rey quizás. Este hombre tenía varias esposas. Y ¿sabe cuál fue eso? No fue lo más grave, iglesia. La palabra de Dios nos dice que respetemos las leyes terrenales, ¿verdad? Ya vamos aquí a pisar un área dura, ¿verdad? Cuando usted mira los señalamientos en la calle y que dice, por ejemplo, 75 millas por hora, ¿a cuánto usted debe de ir? ¿Verdad? Si, por ejemplo, está una luz en rojo y usted no va a dar vuelta a la derecha, ¿verdad? O si en el sign dice que puede dar vuelta a la izquierda con precaución, ¿verdad? Pero si está en rojo, por lo general no puedes pasar, ¿verdad? Pero si usted se lo pasa porque dice, pues no hay nadie y quién me está viendo, ¿verdad? Usted está faltando a la ley, ¿verdad? Bueno, este hombre se fue más lejos que eso. Este hombre, fíjese, el FBI dijo, y esto pasó aquí en Waco, iglesia. Este hombre engañó a la congregación de que no les querían dar la libertad porque, pues imagínense la clase de pensamiento que él tenía varias esposas y menores de edad. Entonces el FBI dijo que este enfrentamiento contra civiles es el más sonado de la historia, nunca antes lo habían tenido. Llevaron 10 tanques de guerra porque los hermanitos se armaron. Como no les permitieron hacer lo que ellos querían hacer, sus ideologías torcidas del cristianismo que ellos profesaban, pues se armaron de armas, ametralladoras, bombitas, ¿verdad? Los hermanos andaban bien, creían que estaban en el tiempo de Israel en la guerra, ¿verdad? Llevaron 10 tanques de guerra, 899 agentes de aduanas, policía, Texas Rangers, el ejército, la Guardia Nacional, solamente para ir contra una congregación, contra un movimiento que profesaban servir a Dios, que profesaban servir a Jesucristo. Imagínense, iglesia, la iglesia Agua de Vida, bien armados aquí porque no nos quiere hacer caso el gobierno, ¿verdad? Y nosotros bien armados aquí esperando a los tanques de guerra para que peleemos contra ellos. ¿Usted cree que eso es de la iglesia de Cristo? Tremendo, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible, iglesia, que la gente se deja envolver, se deja engañar para que estas cosas pasen? ¿Se imagina el poder de convencimiento que tienen estas personas? Hay un hombre también aquí en Florida, de apellido Miranda. Este hombre, de hecho, su página todavía está abierta y él se autodenominó el Mesías. Incluso él fue más lejos, él se autodenominó Jesucristo hombre. Ya murió, todavía aún así tiene su página. Este hombre afirmaba ser Jesucristo. De hecho, si usted quiere encontrar esa información, puede hablar conmigo, ahí está en la web. Este hombre tiene los versículos bíblicos y en los versículos bíblicos él hace que aparezca su nombre en los versículos bíblicos, porque este hombre se ensorbeció de poder, se creyó una persona con mucha unción, con mucha llenura del Espíritu Santo, que este hombre se puso a engañar a muchas personas. Una cosa pero fíjese, iglesia, algo que lo caracterizó a él, iglesia, es que él se tatuó el 666, se puso el tatuaje 666 y también las palabras SSS, que significa salvo, siempre salvo. Ellos tienen la doctrina de que una vez que tú aceptes a Cristo como tu Salvador, ya es suficiente. No importa si luego el día siguiente fornicas, no importa si al día siguiente te drogas, no importa si al día siguiente tú echas maldiciones, tú eres salvo. Estás salvo ya por la gracia de Dios. Cuando Jesucristo no dijo eso, Jesucristo dijo: sed santos porque yo soy santo.
Hay un cantante cristiano que escribió unos cantos muy hermosos, y hoy en día ese cantante se está desviando de la fe. Se hizo viral, no sé si usted ha mirado ese video, se hizo viral de que se está burlando del Salmo 91. Él ya es muy conocido. Yo incluso en mis años de juventud escuché unas canciones hermosas que edificaron al cuerpo de Cristo, pero ahora este hombre ahora se está burlando hasta de la palabra de Dios. Invita a cantantes paganos a que se suban al altar y que canten, y dice: es un privilegio que tengamos a este hombre que esté cantando para nosotros. Iglesia, el cuerpo de Cristo no tiene nada que ver con el mundo. Amén. No tiene nada que ver con el mundo. El ecumenismo se va a poner latente, y la humanidad le está gustando esta clase de movimiento porque es un Dios que incluye a todo el mundo. Es un Dios lleno de amor y de misericordia que incluye a todo el mundo. No hay condenación, pero ese no es el Jesús que enseñan las Escrituras. El Jesús que enseñan las Escrituras era santo, por eso es que hacía tantos milagros y sanidades. Amén. Pero estábamos hablando con el hermano Felipe, estábamos comiendo ahí a la mesa y hablábamos acerca de todo esto del anticristo y de todo esto de los últimos tiempos. Y él decía que la SS significaba el número 6. Y porque yo estaba investigando, incluso tomé una foto del internet de que significa, porque usted sabe bien que en el hebreo no hay números, sino las letras son lo que se acercan más, y la letra Vav es la que es el 6, pero tiene que ser traducida al final, se traduce a 6, que quiere dar al símbolo de W, porque no hay números en el hebreo. Amén. Entonces, cuando uno junta W, ¿qué se le viene a la mente, iglesia? El internet, ¿verdad? Entonces, usted se da cuenta, iglesia, que Satanás es bien tremendo. Estos seguidores de Miranda se tatuaban la SSS, que al final de cuentas significa 666, ¿verdad? Aunque ellos dicen que significa salvo, siempre salvo, una doctrina errónea. No es por obras, como dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, pero una persona que se sigue ensuciando y luego sigue pidiendo perdón, y se sigue ensuciando y luego viene a pedir perdón, es una persona que no está bien, no ha nacido Cristo en su corazón. Nuestra hermana Cecia, cuando nos dio el estudio, la enseñanza, la clínica, a los músicos, nos habló acerca de eso, y nos estaba diciendo que no podíamos pecar y luego venir y arrepentirnos y voy a tocar para Dios y luego volver a pecar. Así no funciona. Amén. Pero ¿sabe qué, iglesia? Solamente en donde se le ama de verdad se le predica la verdad. Muchas personas piensan que el amor de Dios es darle palabras bonitas al ser humano, decirle Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Usted se sabe todos los versículos de salvación, y sí es hermoso, ¿verdad? Pero Jesús también quiere una iglesia que se comprometa, una iglesia que se limpie, una iglesia que tenga sus vestiduras blancas. La palabra de Dios lo dice ahí en Apocalipsis, cuando habla acerca de las iglesias, ¿verdad? Que solamente los que tengan sus vestiduras limpias entrarán al reino de los cielos. Algo que estaba notando mucho, ¿cuántos han leído los tratados de Chick? ¿Verdad que los tratados de Chick se usan para evangelizar? De hecho, a mí me quedo impresionado porque mucha gente, y yo sé que en la web hay muchos, ¿verdad? En TikTok, Instagram, Facebook, en todos lados hay videos de los Simpsons, ¿verdad? Que están diciendo, ¿verdad? Que sacan cosas de profecías, cosas que a veces, pues las personas que los vimos a veces no le tomamos importancia, pero nos damos cuenta que tenían mucha verdad. Parecía que se conocían la Biblia, ¿verdad? De estos que hicieron los Simpsons. Pero cuando usted mira los tratados de Chick, usted no sé si se topó con un tratado donde hablaba acerca de los que se encargan de la salud, iban a regar una enfermedad, un virus que iba a afectar a la humanidad y se iba a llevar a muchos.
Usted, no sé si usted lo vio, los tratados de Chick son folletitos, ¿verdad? Y este tenía negro como de costumbre el título, y luego tenía un hombre vestido como de, no sé, como de molécula, no sé cómo explicarlo, pero tenía que ver con una enfermedad. Entonces, este tratado de Chick se hizo hace muchos años antes que viniera lo del COVID. Pero este hombre de Dios se ha dejado usar mucho, porque a través de sus tratados de Chick han salido muchas cosas que ni siquiera habíamos mirado, pero ya Dios se las había revelado a él, como esto de las enfermedades, que iba a venir una enfermedad y se iba a llevar a muchas personas, y a cuántos no se llevó el COVID. Amén. Pero todo esto ya estaba en los siervos de Dios. Si usted no, a lo mejor muchos van a decir, yo quiero ver ese. Bueno, ahí búsquelo en internet, ahí los venden, ¿verdad? Los tratados de Chick, ahí búsquelo. Pero iglesia, una cosa que me llamó mucho la atención, y Jehová al principio de los tiempos con los israelitas les dijo que no se contaminaran con las que estaban a su lado, ¿verdad? Con las otras naciones, porque tenían costumbres perversas, adoraban a otros dioses, y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Hay algo que, una palabra ahorita estaba recordando, hablaba yo con el hermano, hablábamos acerca de esta palabra que él me había dado, que él me dijo que yo no iba a terminar mis días trabajando para el hombre, y yo estoy esperando esa palabra, porque ese es mi deseo. Pero mientras hablábamos, me dijo algo bien importante. Me dijo, hermano, mire, me dijo, lo que pasa que a Dios no le gusta que la gente se lleve la gloria. Dios, cuando va a hacer algo, Él lo va a hacer sin que se vea que había una posibilidad de que sucediese así. Si, por ejemplo, tú le estás pidiendo a Dios por un trabajo, pero conoces a alguien que te puede dar trabajo en algún lugar, y le dices, ando buscando trabajo, y luego la persona te consigue el trabajo, y dices tú, amén, aleluya, fue la mano de Dios, ¿verdad? Pero tuviste que buscar a alguien para que te ayudara a buscar el trabajo, ¿verdad? Pero qué diferencia cuando Dios te dice, levántate temprano y ve a tal lugar, porque ahí tengo un trabajo para ti. Y usted escucha la voz de Dios, obedece la voz de Dios, y usted se va, y parece como que si ya lo estuvieran esperando. Así me pasó una vez a mí. Llegué a ese lugar, y cuando llego ahí parecía que ya me estaban esperando. Y me dijo, la persona que me atendió, me dijo, ¿vienes a buscar trabajo? Le digo, sí. Y dijo, es que aquí solamente necesitamos personas que ya tengan experiencia y que vengan recomendados. Y me dijo, ¿sabes qué? Ponle ahí tú que yo te conozco ya hace mucho tiempo. Y él puso ahí en eso, en la aplicación, me dieron el trabajo así. Pero ¿sí me entiende a qué me refiero, iglesia? A que cuando Dios te va a bendecir, hasta usa hasta el diablo. Amén. Aleluya. ¿Sí o no, iglesia? Mire, dése cuenta de algo. Yo sé que hay muchos, ¿verdad? Estamos hallando muchos rasgos en el nuevo presidente, ¿verdad? De rasgos del anticristo, ¿verdad? Estamos hallando unos rasgos, pero no podemos negar todas las cosas buenas que está trayendo, ¿verdad? A mí algo que me alegró mucho, y lo siento, ojalá y no me vayan a cancelar me vayan a poner mi video hasta el final, ¿verdad? Que por sí casi no los miran. Pero algo que hizo el presidente es que quitó todo estaban apoyando a los homosexuales, a los de LGTB, los estaban apoyando, y tenían un montonal de banderas allá en una parte importante de aquí de la nación. Pues él hizo que se quitara todo eso, porque Dios ama al pecador, pero Dios no acepta que sigan encochinándose en el pecado. Amén. Y eso es algo bueno que él hizo, que quitó eso, canceló las ayudas para que los pobres jóvenes que andan mal, ¿verdad?, quieran cambiarse el sexo, ¿verdad? Porque eso no es la voluntad de Dios. Dios me hizo hombre. ¿Cómo me debo de quedar, iglesia? Hombre, ¿verdad? Porque si no, después hay muchos documentales, hay muchos videos que han hecho de jóvenes diciendo que ese es el peor error que se puede cometer. Están deprimidos, se quieren suicidar porque creyeron, porque les dijeron los profesionales de la salud
que si él se sentía mujer, se podía operar para ser mujer, siendo hombre. Después les dan unos tratamientos donde los desbalancean hormonalmente. Después las personas ya no saben ni lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque no están viviendo la voluntad de Dios, porque no aceptaron la voluntad de Dios. Ya me fui bien lejos, iglesia. Quiero acabar con este punto. Fíjense, apenas voy en el 9. El hermano J.T. Chick ha sacado muchas cosas, y algo que me llamó mucho la atención, iglesia: Jehová quiso extirpar esto. Jehová dijo que nunca se marcaran el cuerpo, es decir, ahora lo que ahora conocemos como tatuajes, ¿verdad? Bueno, el hermano J.T. Chick, ¿cuántos saben de la batalla de Armagedón? La última batalla, ¿verdad? Es cuando el anticristo, el falso profeta, la bestia, se van a levantar contra Dios. Pero ¿qué creen? No van a ir solitos, ¿verdad? Engañaron a multitudes, a millones de personas, que le están haciendo creer al ser humano que tiene la oportunidad de vencer a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Jesucristo va a descender en las nubes, y con la boca que sale de su espada los va a exterminar. Ellos tuvieron su oportunidad de arrepentirse delante de la presencia del Señor, pero Dios, así como es bueno y como es paciente, también Él da el pago, porque si no, entonces no sería un Dios justo. Amén. Y lo que el hermano J.T. Chick ponía, a mucha gente tatuada peleando contra Dios, creyendo que estaban peleando contra Dios, ¿verdad? Porque imagínense, así como va a ser el arrebatamiento, así como Cristo viene por su iglesia, y dice la palabra de Dios que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, casi que va a ser como una tipo teletransportación, ¿verdad? Algo rápido, ¿verdad? De la misma manera dice la palabra de Dios que de la boca que sale, de la boca de Jesucristo, va a terminar con toda la humanidad que no quiso arrepentirse, que no quiso aceptar los caminos de Dios, que siguieron sus propios principios, y ahí nos damos cuenta que fueron engañados. Eva fue engañada, amén. Por eso hoy las mujeres están pagando el precio todavía, y los hombres, gracias a Adán, pagamos el precio, ¿verdad? De trabajar bien duro, a veces en el solazo, ¿verdad? Cuando no tenía que ser así, amén. Amén, iglesia. Amén. También la palabra de Dios nos habla de los falsos profetas. Eso está ahí en Mateo, vaya más atrás. Mateo 7, del 15 al 16. Fíjese lo que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cuántos saben lo que son los espinos? ¿Cuántos saben lo que son los abrojos? Fíjese, algo bien interesante es que aquí está diciendo Jesús que por sus frutos los vamos a conocer. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Verdad que las viñas no tienen espinos, iglesia? Y luego dice: o higos de los abrojos. ¿Cuántos conocen las plantas de los higos? Mi mamá tenía una, y pues no tienen, o sea, cero espinas. Están fácil de cortar el higo, ¿verdad? Y luego ya que está moradito, te lo comes y bien jugosito, ¿verdad? Bueno, los abrojos, iglesia, de los que está hablando aquí Jesús, son unas plantas que muchas veces, como ya lo sabemos, por el aire, ¿verdad? A veces son llevados a los sembradíos y le hacen mucho daño a los sembradíos, a los cultivos, a lo bueno, a lo que es para alimentación, le hacen mucho daño, porque los abrojos son una planta que les estorba el crecimiento, ¿verdad? Entonces, los falsos profetas son un tipo de personas que solamente están buscando el bien para llevarse quizás una gloria, muchos por lo monetario. No me voy a meter ahí hasta el siguiente punto, ¿verdad? Pero Jesús lo dijo bien claro: por sus frutos los conoceréis. Si un día alguien te da una palabra, iglesia, pero después te está pidiendo dinero, cuidado. Hay una profeta que dice que el dinero habla. Dice: ¿no la has escuchado?
Dijo, ¿cuántos traen un billete? Y los hermanos empiezan a sacar ahí los billetes. Uno de 100 especialmente, dice la hermana. La hermana. Dice, porque los billetes hablan. Y entonces la hermana, después de que dice, a ver, dice, todos cállense, que nadie haga ruido. Y pone la hermana un billete de 100 y le pone el micrófono y dice, ¿lo oyó? Dice, es que están hablando espiritualmente. Diga, hágame el favor. Es una profeta muy famosa de México. Padre Santo. Pero iglesia, entonces la hermana empieza a decir, todo aquel que quiera darle una cachetada a Mamón, pacte $1,000. Ustedes saben quién es Mamón, ¿verdad? Era un dios del dinero, ¿verdad? Entonces esta mujer decía que tú le dabas la cachetada a Satanás o al dios Mamón cuando tú te desprendías de tu dinero para dárselo a ella. Entonces, imagínense, iglesia, qué tremendo, ¿verdad? Se imagina, ¿cuántos recibieron bendición de ahora que estuvo nuestro hermano Felipe? Amén. Imagínense que el hermano Felipe hubiera estado pidiendo dinero, ¿verdad? Finanzas, antes de que usted recibiera su milagro. Sería la voluntad de Dios, iglesia. Pero no, porque Dios lo que da, lo da gratuitamente. La salvación es gratuita. Jesús no nos cobró nada por los latigazos que le dieron. Es lo mismo, ¿verdad? Los milagros, y al final voy a estar hablando un poquito de eso. Pero qué tremendo, iglesia. ¿Se acuerda que le estaba hablando de Miranda, uno de los falsos cristos? Bueno, Miranda profetizó que el 30 de junio del 2012 iba a ser el fin del mundo. ¿En qué año estamos? Se cumplió la profecía del profeta de Dios. No, ¿verdad? Y es que fíjese, iglesia, es bien, mire, yo le podría mencionar pastores reconocidos que tienen iglesias grandes, que se han atrevido a profetizar, a decir, la venida de Cristo es en 2 años. Se llegan los 2 años y salen, oh, lo siento, hermanos, me equivoqué. ¿Me entiende, iglesia? Es bien fácil dejarse engañar, porque si, por ejemplo, tienen el don de hablar, tienen carisma y saben convencer a la gente les va a creer todo lo que ellos dicen. Pero la palabra de Dios es bien clara. Jesús lo dijo, que ni siquiera los ángeles sabían el día ni la hora. Solamente el Padre lo sabe. Entonces, ¿cómo es que si el Padre ya lo dijo por la boca de Jesucristo nuestro Salvador, que nadie lo sabe, cómo es que se lo va a decir a alguien cuando ya está aquí la profecía latente, la verdadera, la correcta? ¿Me entienden? Pero mucha gente se la cree y dice, no, sí. Como en el año 2000 estábamos hablando con mi pastora y mi Blanquita, antes de que comenzara el servicio, de que el año 2000 dijeron que se iba a ser el fin del mundo, porque Estados Unidos con sus computadoras y todo lo tenía todo bajo control. Pero ¿qué de Irán? ¿Qué de Irak? ¿Qué de los otros países que están en contra de Estados Unidos? Y ellos no tenían la misma tecnología, y después a la hora del reseteo, como no tenían programado el año 2000 en sus computadoras, se iban a disparar los misiles. Y les estaba platicando que ese día en la noche, ya pues yo siempre he ido a la iglesia desde chiquito, ¿verdad? Entonces ya conoce uno la profecía. Entonces ellos estaban hablando del fin del mundo y todo eso. Entonces tenía un vecino que era policía. Entonces a la medianoche, ¿qué es lo que hace la gente a la medianoche antes de recibir el año, iglesia? ¿Verdad que muchos usan sus cohetes, otros sacan su otro cohete, ¿verdad? Pero bueno, entonces el vecino, yo estoy bien preocupado, digo, Señor, y yo pues era un adolescente, ¿no? Estoy bien preocupado y ahí estoy, y de repente a las meras 12 de la noche suenan las sirenas de la patrulla del policía, y como pues vivíamos allá en una zona donde no estaba tan poblado, pues se escuchaban aquellas sirenas a todo lo que daban, parecía como si se escuchaba en el cielo. Y ahí me tiene a mí todo asustado, digo, Señor, por favor, que yo me vaya contigo, bendito Dios. Pero fíjese, iglesia, cómo esta clase de personas, estos falsos profetas, pueden llegar a meter hasta temor a las personas. Hablábamos que una iglesia muy famosa, ¿verdad? Sus líderes hasta se mataron, ¿verdad? Se suicidaron. Igual que lo que hizo acá este hombre, 918 personas, o sea, son falsos maestros, son falsos profetas. Amén. Y eso es algo
Porque por lo que nosotros, iglesia, tenemos que estar bien concentrados en la presencia del Señor, porque estas personas profetizan de su carne y no del Espíritu Santo. Amén. Uno tiene que tener mucho cuidado de quién escucha, porque no todo el que me dice Señor, Señor es de Dios y entrará en el reino de los cielos. Amén. Siempre analice la profecía. Hay mucha gente ya ahorita dando ese consejo, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor usted ya lo ha mirado en la web. Siempre es bien claro, cuando alguien te dé una palabra, como en este caso que estuvo nuestro hermano Felipe, nos da una palabra, siempre hay que llevarla ¿a dónde, iglesia? A la Biblia. Amén. Porque es bien complicado. Yo lo he platicado en cierta ocasión. Estaba un servicio bien bonito, estaba aquel profeta de Dios, y entonces está una persona así agachada de cabello largo. Entonces el hombre se baja y dice: hija, aquí dice el Señor. Y el muchacho levanta la cara y no era hija, era hijo, ¿verdad? Entonces le hace así: oh, puedo ver a tu hermana, dice el Señor. Y dice: soy hijo único. Imagínense, iglesia, a veces le digo que los falsos profetas profetizan de su carne, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? En los tiempos de Jeremías, hablaba yo con mi hermano y le decía: ¿sabes que nos va a visitar un hombre de Dios? Porque fíjese, iglesia, hasta uno en eso da honra, ¿verdad? Tú honras a la persona cuando hablas de ella. Si tú dices: no, hombre, esa persona es bien floja, ¿verdad? Y todo. Bueno, si es flojo, pues ni modo, ¿verdad? Pero tú honras a la persona cuando hablas de ella. Y en esta ocasión yo hablaba con mi hermano y le decía: nos va a visitar un hombre de Dios, que cuando Dios le habla, no importa si la palabra es buena, la va a dar. Pero si la palabra es de condenación o es una advertencia, la va a dar. Amén. Jeremías lo hizo. De hecho, lo despreciaban a Jeremías, porque Jeremías era un profeta correcto, que él sabía que era mejor agradar a Dios, que si Dios le decía: dile a mi pueblo que están haciendo mal, que están pecando, y que si no se arrepienten, condenación va a venir. Y ahí va Jeremías: Señor, pero ¿por qué a mí siempre me das las palabras más hermosas? ¿Y qué pasaba? Se la pasaba llorando. Por eso hasta le llaman el profeta llorón, ¿verdad? Porque él siempre le tocaba dar al pueblo la palabra dura. Pero ¿qué le gustaba al pueblo? Aquellos que hablaban bendición. Pastora, usted va a recibir $3 millones este fin de semana. Imagínese que alguien nos dé palabras como esas, ¿verdad? Cual no tiene que ver nada con la presencia del Señor, ¿verdad? Qué tremendos son los falsos profetas. Amén. La número 11, iglesia, son los falsos maestros. Segunda de Pedro. Vamos a ver qué tan rápidos son para encontrarlo, hermanos. Segunda de Pedro 2:1. Amén. Qué hermoso nuestro Dios. Fíjese lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mi esposa estaba escuchando a un predicador que estaba diciendo que los cristianos deberíamos de quitar a Jesús de los templos, y luego mencionó, dijo, del otro Jesús. Entonces, cuando yo miraba esto, decía: qué tremendo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Dice: y aún negarán al Señor que los rescató. Qué tremendo, iglesia. Fíjese, aquí más adelante nos habla y dice en el 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por culpa de personas que muchas veces, iglesia, quieren ser más buenos que Dios y distorsionan la palabra de Dios, es que el reino de los cielos, el evangelio, la palabra de Dios es blasfemada. Es decir, se burlan de ellos, dicen: mira, son los hermanos, son los mentirosos, ¿verdad? Se burlan las personas. Pero fíjese, iglesia, me llamaba la atención la palabra disolución, que en hebreo esta palabra es otzem, que significa fortaleza. Entonces, lo que quiere decir traducido de esa manera es que siguen sus propias fortalezas. Es decir,
no se guían por medio de la palabra de Dios, pero sí en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan. Por eso uno tiene que leer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo lo guíe uno, porque si yo vengo a hablar una herejía aquí, iglesia, ¿cómo usted va a descubrir que yo estoy diciendo una herejía? Por medio del estudio de la palabra del Señor. Amén. Una disolución, iglesia, imagínese usted, vamos a decir que este vaso fuera transparente, ¿verdad? ¿Cuántos saben que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Verdad? Vamos a decir que este vaso aquí, ¿verdad? Es transparente, tiene agua. Los que tienen poder de imaginación, imagínenselo. Entonces yo he hecho la sal, ¿verdad? La sal es buena, ¿verdad? Para muchas cosas, aunque en exceso es mala, ¿verdad? Pero en lo correcto es bueno, en las cantidades correctas es bueno. Pero vamos a decir que yo soy más amoroso, ¿verdad? Que yo digo, no, pero es que yo siento que aquí la palabra de Dios es muy dura. Yo siento que cuando Jesús se enojó porque no le entendían y dijo que aquel que comiera mi sangre y mi carne, aquel que no la comiera, no tiene parte conmigo en el reino de los cielos. Si yo, vamos a decir, a mí se me hace muy duro, no, yo creo que aquí yo le voy a meter un poquito de azúcar a la palabra de Dios. Y le echo ahí, digo, no, todavía se mira así media salada. A ver, déjame la pruebo. No, está salada todavía, voy a echarle mucho azúcar. Entonces yo ya estoy cambiando la palabra de Dios, lo que Dios quiso decir, yo ya lo estoy cambiando bajo mi propia fortaleza, bajo mi propio criterio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, iglesia? Que estoy distorsionando la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Endulzan la palabra de Dios de acuerdo a que se acomode a todo el mundo, cuando está bien claro que la palabra de Dios es santa, es limpia y no podemos cambiarla. Amén. Como eso de la hipergracia. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso el año pasado? Estuvimos hablando acerca de eso, de la hipergracia, de esos, los líderes de la hipergracia. Ellos dicen que tú puedes pecar, pero te puedes arrepentir y puedes estar así, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, cuando Jesús nunca hizo tal cosa. Amén. O aquello de la metafísica, la declaración positiva, ¿verdad? De que yo lo puedo hacer. Yo declaro que para el final de este año voy a tener una mansión y voy a tener un carro, un supercarro, ¿verdad? Yo lo declaro, sí. Pero ¿cuál es lo correcto, el pensamiento correcto? Pregúntale a Cristo si Él te quiere dar eso, si eso te va a ayudar. Y si te va a ayudar, pues qué bueno, ¿verdad? Pero ¿y si no? Entonces no es lo correcto. A mucha gente, por ejemplo, Filipenses 4:13, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Si lo aplicamos a la vida espiritual, a la vida cristiana, todo lo podemos, incluso a lo físico lo podemos aplicar en algunas áreas, ¿verdad? De que de repente me ponen a hacer una tarea nueva y dices, yo nunca lo he hecho y no lo quiero hacer porque no sé cómo hacerlo. Pero usted le dice, Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo viene y lo ayuda, le da la sabiduría. Ya ve a Moisés, aunque era todo tartamudo, ¿verdad? De hecho él no fue el sacerdote porque él tuvo miedo, ¿verdad? Dijo, no, es que yo no sé hablar, ¿verdad? Pero qué bonito hubiera sido, ¿verdad? Que él hubiera sido también el sacerdote, pero aún así era de agrado al corazón de Dios. Y muchos quisiéramos ser como Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo lo describía Dios? Como el hombre más manso. Aleluya. ¿Cuánto les importa la mansedumbre, iglesia? Aleluya. Vamos con la profecía número 12. Eso está ahí mismo en 2 de Pedro, pero en el versículo 3. Versículo 3, ahí mismo, ahí donde está. Fíjese lo que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros. Amén, iglesia. Dice que por avaricia, es decir, por deseos de tener dinero, van a hacer mercadería de la palabra de Dios. La van a transformar a su propia Conveniencia. Sí, a su propia conveniencia. Es algo tremendo, ¿verdad, iglesia? Sí.
Hay muchos que a veces le he escuchado en una radio muy famosa, en una televisora, mejor dicho, muy famosa, que le dicen a usted: pacta a Dios por tu milagro. Y te dicen: ¿cuánto crees que vale tu milagro? Bueno, 3,000, órale, pacta esos 3,000, mándamelos y Dios te va a sanar. Y en muchas de las ocasiones yo creo que Dios sí sana por su misericordia, pero en muchas veces Dios no tiene nada que ver con eso. Amén. Dios te puede dar la sanidad, pero muchas veces, ya ve al apóstol Pablo, nunca lo sanó, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Bástate mi gracia. Porque hay cosas que son la voluntad de Dios. Uno no sabe si la enfermedad, porque es bien tremendo, iglesia, a veces las enfermedades que Dios nos da es para bajarnos también el orgullo, para subyugarnos, para que no se nos, ¿verdad?, se nos suba de que somos algo, que porque los dones o talentos que tenemos nos creamos algo que no somos. Amén. Está bien claro. Usted ya lo hemos tocado. Yo he hablado acerca de esto con usted, de los falsos hombres de la prosperidad, ¿verdad? Usted los ha mirado, ahí están todavía funcionando. Podríamos decir nombres y nos metemos en problemas, ¿verdad? Luego el hermano David va a salir demandado ahí. Amén. Pero fíjese qué tremendo, iglesia. Uno de los peligros más grandes que Satanás ha usado es el dinero para engañar al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que a Jesús lo tentó? ¿Qué le dijo? Que le iba a dar todos los reinos del mundo si se humillaba ante Satanás. Es un chiste, ¿verdad? Porque Jesús era el dueño. Dice la palabra del Señor que en el principio de la creación era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es Jesucristo. ¿Cómo Satanás le quería ofrecer a Jesucristo algo que era de él? Pero es un ejemplo para que veamos, iglesia, que Satanás sigue trabajando de esa misma manera, sigue poniéndole deseos de mejores trabajos, sigue poniéndole deseos de crecimiento empresarial para desconectarlo de la presencia del Señor, porque la mayoría de las veces se atan tanto al trabajo a las personas que a veces ya ni a la casa de Dios van. Amén. Bueno, quizás en otra ocasión le cuente este testimonio. Vamos con la número 13, apostasía. Primera de Timoteo. Creo que le quitaron a mi Biblia, Primera de Timoteo, hermanos. ¿Y Apocalipsis? Me la regresó la hermana. Es una de mis favoritas, ¿verdad? Primera Timoteo 4:1, ya está ahí. Fíjese lo que dice. Pero el Espíritu, fíjese, ¿con qué letra está Espíritu al principio? Con mayúscula, ¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se han levantado muchas cosas, como este hombre que le dije, iglesia, que está invitando a hombres perversos, pecadores, hombres paganos, a usar lo que él llama el altar del Señor, ¿verdad? Eso es algo incorrecto. Pero fíjese, iglesia, hay algo que me impresionó. En el idioma hebreo, esta palabra apostatarán significa etnan, ¿verdad? Que significa regalo, pero no es como el regalo que Jesucristo nos vino a dar en la cruz del Calvario. No, este es un regalo que se da por prostitución. Entonces, cuando usted escucha la palabra apostasía, usted está escuchando la palabra etnan, que quiere decir regalo por prostitución. Si se da cuenta, iglesia, imagínense qué horrible, ¿verdad? Pensar en la prostitución. Es algo grotesco, es algo feo, ¿verdad? Porque conociendo la hermosa palabra de Dios, lo santa, lo limpia que es, y rebajarla
al hecho de que se considere como prostitución, eso es algo que está mal, ¿verdad? Y fíjese, iglesia, ¿cómo cae una persona en la apostasía? Solamente en 3 formas sencillas de decirlo. Uno cae en apostasía cuando no tiene una comunión con Dios, cuando no lee la Biblia y cuando no va a la casa del Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque se duermen espiritualmente, caen en tibieza espiritual por causa de quererse acoplar a los quereres de este mundo. Amén. Esta palabra etán es una palabra muy tremenda, iglesia. Fíjese algo, iglesia, que yo he estado mirando, que Satanás se ha metido poco a poco. Hay algo que yo he notado, que todos estamos en riesgo. Todo el que tenga aquí teléfono, una tableta, está en riesgo. Usted se ha fijado que hoy en día, ya lo he dicho antes, usted mira un video chistoso, si usted tiene el mute ahí puesto, ¿verdad? No escucha la música de fondo, pero hay muchos que sí les gusta escuchar la música, ¿verdad? Y de repente usted pone un video, ¿verdad? Ahí en cualquiera de las plataformas que usted pueda ver, y puede ser que el video sea chistoso, pero se ha dado cuenta que tienen música pagana, que muchas veces, ya lo hemos dicho, lo que escuchas te ministra, ¿verdad? Entonces, cuando usted comparte un video y usted sabe bien que ese video tiene un contenido que no tiene nada que ver con Dios, usted se está dejando ministrar por esa música, ¿verdad? Y todo va dependiendo, ¿verdad? Hay muchas cosas que no están bien, hay mucha música que no está bien, como por ejemplo si trae un background de reggaetón y está hablando de sexo, usted está viendo el video gracioso de que quizás un perrito se cayó, o no sé, algo gracioso que a usted se le haga gracioso, pero ¿qué pasa? El background, la música que está de fondo, le está ministrando a su espíritu. Y después nos preguntamos por qué no tengo ganas de ir a la iglesia, o nos preguntamos por qué no puedo orar, o por qué no siento la presencia del Señor. Pues nos estamos ministrando con la música del mundo y después queremos que Dios nos hable. Y así no va a funcionar, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión, ¿verdad? Después anda uno bien frío, que ya no quiere a veces ni venir a la iglesia. Amén. Para muchas personas dirán, ay, qué exagerado el hermano David, hombre, pues como quiera, es una, ¿qué chiste tiene escuchar que la puerta negra ya está laqueada con 1000 candados? ¿Qué chiste tiene eso? Imagínese, ya está pensando usted en desamor, ¿verdad? O que la del moño colorado, ¿verdad? Imagínese, usted está pensando ya cosas, o sea, ¿qué le llevó a pensar nomás con estas letritas que le di ahí? En el paganismo, ¿verdad? En las canciones que quizás escuchó hace mucho que no las escucha, pero ¿cómo es la mente, verdad? ¿A dónde lo lleva a pensar? Lo lleva a pensar cosas que no están bien. Y escuche, mi iglesia, yo sé que a lo mejor quizás algunos se vayan a incomodar o molestar. Cuando usted haga un video cristiano, iglesia, fíjese bien qué clase de música escoge. Porque yo he mirado mucho que hay muchos cristianos que ponen un texto bíblico, qué hermoso la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Pero el background es de un artista pagano, que solamente porque está cantando algo que parece que es de Dios, y usted lo sube en sus redes y usted no se está dando cuenta que usted está rebajando el evangelio, porque hay infinidades, hay miles, millones de canciones cristianas, pero a usted le gustó la del hermano pagano, ¿verdad? Entonces no está bien. Mejor agarre algo que sea cristocéntrico, algo que sea de la presencia del Señor. Amén. Ahí mismo en Timoteo, 1 Timoteo 4, ¿qué dice el versículo 2 y 3? Fíjese: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, iglesia? Que hasta los escogidos van a ser engañados, porque vienen estos líderes religiosos
prohibiendo la carnita de puerco, ¿verdad? En su medida es buena, pero no en exceso, porque todo en exceso hace daño. Amén. Pero muchos se agarran el ayuno de Daniel, ¿verdad? Que dicen como el ayuno de Daniel, ¿verdad? Y empiezan que pura lechuguita y que todo eso, gloria a Dios, como usted quiera practicar su ayuno, ¿verdad? Pero los ayunos más conocidos son aquellos, los que son sin agua. ¿Usted qué piensa, iglesia? El ayuno, cuando Jesús ayunó 40 días, ¿usted piensa que lo hizo con agua o con una lechuguita ahí? Pues dice la palabra de Dios que estaba en el desierto. Usted, ahí se lo dejo, ahí mastíquelo un ratito ahí, ¿verdad? Ahí piénselo. Pero fíjese qué dice la palabra de Dios, que dice que incluso van hasta que los creyentes participen, ¿verdad? Aún incluso hasta los que ya han conocido la verdad. Eso quiere decir que también podemos ser engañados. Amén. No porque a mí se me dé una figura de autoridad aquí como líder, no por eso quiere decir que yo voy a imponer qué se puede comer y qué no se puede comer. Amén. Si cuando aquella ocasión Dios le manda al apóstol Pedro, ¿verdad?, a que vaya y ore allá por aquel tremendo varón de Dios, ¿verdad? ¿Qué le dice? Le dice, ve y haz esto y haz aquello. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Le mostró primero una imagen, ¿verdad?, que bajaba un lienzo con animales, ¿verdad?, que no se comían en Israel. ¿Y qué dijo? Eso para mí es inmundo. ¿Y qué le dijo Dios? Dijo, no llames inmundo, ¿verdad? Amén. Así es que Dios, yo sé que ahí en ese momento estaba hablando de que los gentiles entraban en la salvación de Dios. Pero cuando aquí estamos hablando, que está diciendo que se prohibirán a veces casarse, iglesia, ¿quién prohíbe casarse? Si hay una pareja que se ama y es la voluntad de Dios, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Es mejor que se casan a que se estén quemando, porque eso es incorrecto. Amén. Pero fíjese qué tremendo, iglesia, mandarle a la gente que no se... Esto está al contrario de aquel falso Cristo que casaba por centenares a las personas, ¿verdad? Ahora está al revés. Ahora quieren prohibir, ¿verdad? Y no le puede decir a alguien qué comer y qué no comer. Como quiera, ya sabemos que si usted le produce alergia al puerco, no va a comer puerco, ¿verdad? Si a usted le produce alergia al lago de horchata, pues démela a mí, ¿verdad? Y yo me la tomo. Amén. Pero no se la tome. Amén. Estamos ya en los últimos dos profecías, iglesia. La número 15, predicación del evangelio a todo el mundo. Mateo 24. Vamos a buscarlo de rapidito porque ya se tardó el hermano David. Mateo 24, 14. Fíjense lo que dice la hermosa palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el... Qué tremendo, ¿verdad, iglesia? Qué hermosa profecía esta que se va a cumplir. Amén, gloria a Dios. Dice que cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, dice que entonces vendrá. ¿Quiere que Cristo venga? Amén. ¿Queremos que Cristo venga? Sí, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Aleluya. Nos decía el hermano Stan, ¿verdad? Era Stan, que se llamaba el evangelista americano. Nos decía que él, donde quiera, aunque fueran a trabajar a su casa, él decía que va a tener que ser predicado ahí. O sea, lo va a terapiar ahí con la palabra de Dios. A veces nos cuesta hacer eso, ¿verdad, iglesia? Sobre todo en los trabajos, o sobre todo con nuestra familia, porque a veces ya nos conocen el carácter, ¿verdad? O a veces ya conocen cómo somos y a veces nos cuesta más, ¿verdad? Pero fíjese, iglesia, ¿cuántos saben que en China hay persecución? Amén. ¿Cuántos saben que en China no se pueden reunir como usted está hoy aquí esta tarde? Bueno, aún así se cree, hay una estadística que para el 2030 China enviará a más de 20,000 misioneros para predicar la palabra del Señor. Esto se cree que se pueda ocurrir para el 2030. Imagínense, una nación que está siendo oprimido el evangelio va a enviar a tantos misioneros, y donde hay la libertad religiosa.
no se está haciendo casi nada. Santo ¿Se Dios. imagina, iglesia? Qué tremendo. Queremos que Jesús venga. Queremos estar en las bodas del Cordero. Queremos gozarnos por la eternidad. Hay que predicar la palabra. Amén. Dígale: Señor, quítame toda vergüenza. Quítame todo, porque a veces somos muy tímidos, ¿verdad? A lo que nos conviene, ¿verdad? Pero a veces somos muy tímidos. Amén. ¿Cuántos van a predicar a Jesucristo, iglesia? Amén. Vamos con el número 16, que es para terminar las profecías espirituales. Y esto está en Apocalipsis. ¿Cómo no? Claro que sí. Teníamos que terminar con Apocalipsis. Capítulo 3. Del 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Iglesia, este estudio no lo preparé yo, lo preparó un hermano ya grande de edad que hace esta clase de estudios en la Ciudad de México. Le digo porque no me vaya usted a ver feo, ¿verdad? Pero este hermano prepara la palabra de Dios, la predica. Obvio, hay unas cosas que yo adhiero, ¿verdad? Como información que él solamente puso por encima, yo la desgloso un poquito más. Pero esta profecía número 16 nos dice que desde el 1900, iglesia, ¿cuántos años han pasado? Desde el 1900 hasta la actualidad. Eso quiere decir que llevamos 100 y algo de años, ¿verdad? Que la iglesia de Cristo entró en la etapa de la iglesia de la Odisea, que cree que es rico, que cree que no tiene necesidad de nada, pero que no tiene vestiduras blancas, que no se ha guardado. Y fíjese, iglesia, es muy triste que en estos tiempos, estas son palabras de Jesucristo, no son palabras que se inventó el hermano David, no es primera de David 5:17, ¿verdad? Esta es palabra de Dios. Y fíjese lo que dice Jesús hablando, el 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, iglesia, que en estos últimos tiempos la iglesia que se hace llamar la iglesia de Cristo esté en la etapa de la iglesia de la Odisea, espiritualmente hablando. Amén. Qué tremendo es, porque estamos en unos tiempos donde esta iglesia de la Odisea es una iglesia que le gusta conformarse al mundo. Es una iglesia que le gusta hacer todo lo que el mundo hace. Que si son en las redes sociales, que le gusta hacer videos, sí, haz videos, pero exalta el nombre de Cristo con esos videos. Que Cristo sea el centro de esos videos. Que todo lo que tú hagas sea para exaltar el nombre del Señor. No que sigas que porque aquel se compró unos zapatos bien modernos y hace videos de zapatos modernos, yo me voy a comprar unos zapatos bien caros y voy a subir mis zapatos para echarle competencia. Es un ejemplo, ¿sí me entiende? El no conformarnos a lo que hace este mundo. Pero fíjese, le quiero dejar con esto. Ya vamos a dejarlo aquí, amén. ¿Se acuerda de Juan 6:9 cuando Jesús estaba predicando la palabra del Señor, la palabra de su Padre? Y se acuerda, iglesia, cuando Jesús estaba predicándole a aquellos 5,000, les estaba hablando de las buenas nuevas de salvación, les estaba hablando del amor de su Padre. ¿Y qué pasó? Después de tanta hermosa palabra, pasó el tiempo, ¿y qué fue lo que sucedió? Les dio hambre, ¿verdad? Sí, amén. Pero dice la palabra de Dios que había un joven ahí
que llevaba ¿cuántos panes? 5 panes. 5 panes Sí. y 2 peces. El número perfecto de Dios, ¿verdad? El 7. Algo que yo le quiero dejar esta mañana, iglesia, es esto. Si sabemos bien que Jesucristo va a venir cuando ya la palabra haya sido predicada, ¿qué puede hacer usted para Dios? Jesucristo dijo cuando estaba ascendiendo en frente de sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Pero muchas veces, iglesia, nosotros nos sentimos como que o tenemos miedo o que no tenemos la capacidad, o que no sabemos lo mismo que la pastora, o que no sabemos lo mismo que sabe la hermana Blanca, que pueden predicar la palabra de Dios, que la pueden explicar. Muchas veces pensamos de esta manera, ¿verdad? No todos, porque yo sé que entre nosotros quizás haya maestros también que Dios ya está levantando, ¿verdad? Ya casi mi hermano Mario nos da una predicación, ya casi que llamaba al altar, ¿verdad? Pero fíjese, iglesia, ¿qué puede ver usted cuando usted piensa en este jovencito? Que jovencito, como dice el dicho, ¿verdad? Hombre precavido. ¿Por qué todos los otros 5,000 no llevaban qué comer? Pero ¿qué pasó con este jovencito? Jóvenes, escuchen, jóvenes, todo aquel que se considera joven, ¿verdad? Ya desde la adolescencia hasta la pubertad, ¿verdad? La importancia de que como cristianos, como hijos de Dios, estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios contigo? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con esos 5 panes y 2 peces que tú traes? Va a multiplicar. Los va a multiplicar y va a dar alimento ¿a quiénes? Al necesitado, al sediento, al hambriento, aquel que está perdido, sin esperanza, sin Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a ser ese joven, iglesia? ¿Cómo podemos llegar a ser ese joven? Aquí es donde entramos también mucho los papás, ¿verdad? Los padres, porque yo creo que en ese tiempo, ¿verdad? Los jóvenes en ese tiempo eran más trabajadores que los de hoy, ¿verdad? De hoy en día, ¿verdad? Hay muchos que sí, hay muchos que no. Pero la madre de este joven, el padre que proveyó esos panes y esos peces, porque todo no sucede, ¿verdad? Si no es dentro de la voluntad de Dios. Póngase de pie, iglesia. En esta mañana, usted ahí cierra sus ojos, ahí donde está, y dígale: Señor, ¿qué necesito para ser como este joven? Que fue precavido, que pensó en el futuro, que pensó en no solamente salir solamente con la ropa que traía puesta, sino al contrario, bendito Dios, este joven, viendo lo que estaba pasando a su alrededor y siendo inteligente y siendo sabio, y él pensaba y decía: pero ¿qué va a pasar cuando me dé hambre? Tengo que tener mi sustento, pero también para sustentar a los demás, quizás para compartir un lonche. Quizás este joven pensó que a lo mejor podía compartirle a alguien más, pero nunca se imaginó que iba a ser para 5,000. Pero lo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas, iglesia, Dios lo va a multiplicar. Lo único que Dios quiere, iglesia, es que tú te esfuerces, que te prepares, que te levantes, que tú digas: Señor, lo que está aquí en mis manos, mi alimento, el sustento que tú me has dado, eso yo lo traigo delante de tu presencia, bendito Dios, para que tú me uses, Señor, y así, Señor, yo poder alimentar a las multitudes, bendito Dios, por medio de tu hermoso poder, porque tú eres el que vas a multiplicar, tú eres el que vas a cambiar, tú eres el que vas a alimentar, tú eres el que vas a quitar el hambre a todo aquel que está hambriento por tu palabra, hermoso Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando en estas 33 profecías antes del fin, que no podemos, Señor, acomodarnos y acoplarnos, agarrar la forma de este mundo, Señor, sino al contrario, bendito Dios, que tú quieres que nos conformemos a tu presencia,
que nos conformemos a tus milagros, que nos conformemos a tu palabra, bendito Dios, porque es tu palabra, Señor, la que nos va a proyectar y la que nos va a dar esos cambios que necesitamos, hermoso Dios. Que en esta mañana, Señor, podamos, Señor, entender que hay falsos cristos, hay falsos maestros, hay falsos profetas, que la apostasía, bendito Dios, ese espíritu de estupor se está metiendo en las iglesias, queriendo engañar, queriendo adormecer, queriendo que las personas no oren, no ayunen, que no busquen tu presencia, bendito Dios, porque ellos quieren, bendito Dios, este espíritu de estupor quiere llevarse al infierno a todos aquellos que se dejen, bendito Dios, porque tú, hermoso Jesús, dijiste que mirad que nadie nos engañe. Y nosotros, bendito Dios, vamos a escudriñar tu palabra, vamos a leer tu palabra, porque es por medio de ella, bendito Dios, que vamos a encontrar la vida eterna. Ese es nuestro mapa, bendito Jesús, para llegar a tus pies, para llegar a tu presencia, bendito Dios. En esta mañana, Señor, tu palabra ha sido predicada, bendito Dios, con el amor de que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedamos, Señor, a llegar al reino de los cielos, bendito Dios. Que podamos ser como ese joven, Señor, precavido, que podamos ser, Señor, como ese joven, Señor, que se esfuerza para alimentarse y para alimentar a los que están a su alrededor. Te damos gracias por todo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Dele un aplauso a Cristo, iglesia. Y mi hermano Martín con ustedes.